estaban acompañando, pero por razones de fuerza mayor, el día de hoy nos va a acompañar José Francisco Díaz, ya lo pueden ver por ahí. Él nos apoya en la oficina de Ecuador y es ingeniero en sistemas informática por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Cuenta con especializaciones en plataformas de infraestructura, data center y la nube. Además, bueno, que cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de las tecnologías de la información. Desde 2015 nos está acompañando aquí como colaborador en Huawei, como Technical Director de IT. Y bueno, sin más, actualmente se desempeña como IT Senior, como Solution Manager. Así que vamos a comenzar. José Francisco, muy buenos días, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Rocío. Buenos días, bueno, me presento, sí, mi nombre es José Francisco Díaz y pertenezco a la oficina de representación en Ecuador de Huawei. Sí, trabajo en unas líneas de IT, Data Center y Cloud. Hemos preparado una pequeña presentación de lo que son diferentes soluciones de inteligencia artificial, de lo que se está enfocando dentro de la nube de Huawei. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Si tienen alguna consulta durante la presentación, para hacerla muy dinámica, por favor, me interrumpen nomás y entramos a charlar, ¿les parece? ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla completa de la presentación? Sí, José Francisco. Sí, ok, perfecto. No sé si por temas de ancho de banda voy a detener el video, ok, pero lo volvemos a activar en cualquier momento. Ok, perfecto. Bueno, el título de la presentación es la inteligencia artificial, el estado del arte y las oportunidades que se tienen en las perspectivas de la industria hoy en día, no solo para Latinoamérica, sino para todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de todo, de los diferentes continentes donde se están manejando las soluciones. Y lógicamente estamos enfocándonos a mostrar un poco lo que es la confianza digital, las tecnologías y las regulaciones que se tienden o se están mostrando hacia el futuro digital que se está enmarcando hoy en día. Ok, dentro de la presentación tenemos 6 puntos. La introducción, una es la situación actual que se está manejando de este tipo de plataformas, todo lo que se habilita en lo que es confianza digital, las proyecciones que se tienen hasta 2030, ciertas conclusiones y luego podemos entablar una charla de las consultas que ustedes tienen. Ok, bueno, como introducción netamente de lo que son los diferentes tipos de plataformas de lo que es inteligencia artificial, tenemos una colaboración que realmente se basa en la confianza, ¿no? Dentro de lo que es el trato de data o la información ya de temas personales o de empresa, se está buscando que se maneje el tema de confianza. Y el tema de confianza no es solo en la parte de cómo manejo la información y cómo voy haciendo en el tema de trato con negocios, sino es la interacción que estamos teniendo en el día a día, cómo se van dando, por ejemplo, en investigaciones de mercados, en el lanzamiento de un nuevo producto, en el compromiso que tengo hacia el cliente, en las operaciones y la gestión que tengo como empresa para poder brindar o adquirir un producto. Y lógicamente también en el tema de cadena de suministros, dentro de todo lo que enfocan las soluciones de tecnología. ¿Ok? Como situación actual, lógicamente nosotros vemos que se están desarrollando nuevas interacciones, se tiene un nuevo modelo digital, nueva tecnología, y están surgiendo nuevos conceptos como el metaverso. Ustedes deben haber escuchado este término que está tomando bastante auge, y ya hay diferentes tipos de soluciones, diferentes tipos de reglamentos que se están optando para trabajar con este tipo de nueva solución. ¿Ok? Ya la confianza, cómo se está manejando, qué objetivos se tiene, las diferentes organizaciones, las diferentes empresas, cómo lo están tomando en construir confianza digital. ¿Qué es lo que voy a hacer con tu información? ¿Qué es lo que voy a hacer con la información que tomo de los clientes? ¿Y cómo voy a garantizar la seguridad de esa información? ¿Ok? Las interacciones que tienen las diferentes empresas ya no es entre múltiples empresas, es también ya directo con los diferentes clientes, los usuarios, ya sean internos o externos, y lógicamente cómo moverme de esa interacción que antes era entre las personas, entre las empresas de forma directa, ya una forma digital, en un mundo en donde se están utilizando diferentes metodologías para poder facilitar, ¿sí?, todas estas interacciones. ¿Ok? Y lógicamente, cómo precautelar este activo que hoy en día se vuelve más crítico, ¿no? Que es la información, que es la data, pues lo que yo estoy tratando. Entonces, estos
de situación actual, hay dos puntos claves que es la confianza en sí en el tema de interacciones. ¿Qué va a pasar si es que mi información es comprometida? ¿Hasta qué punto me veo afectado? ¿Cómo evito que se filtre la información privada, la que está categorizada para una empresa, para un usuario, para una persona? ¿Ok? Y lógicamente, ¿cuál es el resultado de las diferentes operaciones que voy a estar trabajando? Operaciones comerciales, ¿cuál es el valor que tengo en el mercado con este tipo de plataformas? Las empresas, ¿cuál es su reputación y credibilidad cuando hay un tema de un riesgo, cuando no se sabe tratar con información y pierdo la confianza en el trato de la misma? ¿Ok? Uno de los puntos claves para habilitar en sí la confianza digital, ¿sí? Las diferentes organizaciones, como las personas, manejan el tema de los diferentes activos digitales, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ha dado a nosotros? Es facilidad, ¿no? Facilidad y eficiencia. Cómo yo puedo de un momento a otro trabajar con diferentes documentos, firmarlos digitalmente y que esos documentos ya me habiliten poder hacer otros tipos de tareas, ¿sí? Antes, manejar ese tipo de proceso, que se firme, se entregue, se envíe a otro país, nos tomaba muchísimo tiempo, ¿no? Y la comunidad que tú tienes para hacer los diferentes procesos. Hoy en día, ¿quién no utiliza en banca los portales web? ¿Sí? Los servicios de transacciones seguras. Antes tenemos que ir personalmente a un banco a hacer el proceso. Hoy en día es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, estos son los servicios digitales y la confianza digital que se va a tener en ese tipo de procesos. ¿Qué pasaría si perdemos la confianza en un proceso, en un banco, por un tema de un ataque o que se haya filtrado la información o que ya se vean afectadas las personas? ¿Sí? Esto parte del manejo de los activos digitales, ¿sí? Son los riesgos que les decía en el tema de información, el caso que le estoy poniendo de este banco. ¿Qué es lo que pasaría si es que llega a robarse la información, llega a perderse la información? ¿Cómo se afecta esa institución que está prestando los servicios? Y lógicamente vamos viendo que se necesita ir viendo nuevas metodologías, nuevas tecnologías para poder tener la confianza en el manejo digital, ¿ok? Ustedes saben, hay temas de predicción de riesgos, de cómo se van, de qué nuevos tipos de ataques se van a tener, libros digitales en donde no se puede cambiar la información, el manejo de cifrado de la información para encriptarla, ¿sí? Y el tema de autenticación digital en donde están manejando los tipos de firmas, en donde se tiene una entidad que nos va a dar la seguridad de los procesos que se tienen en ellas, ¿ok? Y lógicamente, se ve que va a haber nuevos cambios, ¿sí? Que se necesita más información, se necesita poner más procesos, ¿sí? Al trato de la información digital. Por ende, el tema de que sean todas las transacciones sean rastreables y verificables, ¿ok? Saber desde dónde salió, desde dónde se emitió, hasta qué puntos se manejó y qué cambios hubo en la misma. Y lógicamente, buscar que no haya cambios en esa información, que estemos garantizados que la información que se está presentando es veraz, ¿no? En estos puntos, basados en estos puntos, ¿sí? Se ven nuevas tendencias o se ven mejoras hacia el año 2030, ¿ok? Entre los puntos claves, por ejemplo, va el tema de los contratos inteligentes en el uso del blockchain, ¿sí? Los contratos inteligentes, del pasar de los contratos tradicionales a inteligentes, no se suple todavía, no se los puede eliminar por completo a los tradicionales, ¿sí? Pero lógicamente ya es una ayuda. ¿Por qué? Porque sin tener intermediario podemos avanzar y acelerar el proceso, ¿sí? En la inteligencia artificial, por ejemplo, en la parte de detección de fraudes, cómo proteger la reputación y credibilidad de las empresas y lógicamente cómo garantizar la detección de estos fraudes, qué tipo de soluciones están teniendo auge hoy en día para poder cumplir con las normativas. Hay algo muy clave que normalmente se maneja y es un punto acá en Latinoamérica, ¿verdad? Que dicen que puesta la ley, puesta la trampa, ¿sí? Que te dicen que si ponen la ley están buscando cómo hacer el fraude sobre la misma. Entonces, para ellos que se sigue buscando cómo ir protegiendo la información. ¿Ok? En los sistemas de cómputo, cómo mejorar la privacidad de la información. Los nuevos mecanismos para recopilación de datos, que es punto clave de cómo se está manejando hacia el año 2030. Y, lógicamente, los reglamentos que se tienen la protección de mercados internacionales. Cada organización, diferentes
países van lanzando nuevas normativas y que se las van estableciendo hacia los restos de países y organizaciones. Para Latinoamérica se está analizando e implementarse nuevos tipos de reglamento que los diferentes países van a irlos tomando. Lógicamente hay organizaciones mucho más grandes, la Unión Europea, que ellos ya lanzan para poder cubrir dentro de todos los países de la Unión Europea que se maneje el mismo esquema. Y lógicamente ver cómo entre las diferentes organizaciones, países, se va a tratar la información y qué reglamento se va a ir aplicando. ¿Ok? Y bueno, el auge mundial del tema del antimonopolio, ¿ok? Las diferentes instituciones, netamente de tecnología, cómo han ido manejando el monopolio de la información a gusto y cómo las diferentes organizaciones van lanzando este tipo de reglamentos para el control del monopolio. ¿Ok? Entre los puntos claves están el tema de contratos inteligentes de blockchain. Y muchas organizaciones están buscando el cómo trabajar, ¿sí?, con estos contratos para que sea una forma eficiente, ¿sí?, de un contrato automatizado y lógicamente que tenga una supervisión neutral. ¿A qué se basa esto de supervisión neutral? No hay un tercero, ¿sí?, no hay un intermediario que va a estar realizando esto. Aquí dentro de lo que es el blockchain, dentro del contrato digital, ya se manejan diferentes parámetros, ¿sí?, entre las dos partes y que se van a dar cumplimiento completo. Entonces, es ir llevando, por ejemplo, una cadena, como dice el blockchain mismo, ¿sí?, una cadena, un flujo, en donde vamos a ir cumpliendo hitos. ¿Ok? En el 2020 hubo, por ejemplo, un tema de disputa en el sector de construcción por más de 54.26 millones y esta disputa se tomó más de 13.4 meses. ¿Sí? Este es un caso, un ejemplo en donde nos alargaría el proceso, ¿ok? Y lo que se ve es que se tiene un tema de una pérdida grande en lo que son disputas financieras, mientras que con un proceso de blockchain se podría ir controlando y dando los hitos adecuados para poder mitigar este tiempo largo que se ha tomado en una disputa. ¿Ok? ¿Cómo lo hace el tema de blockchain? ¿Cómo se va realizando? Los contratos inteligentes se van ejecutando con las áreas que buscan más interés en el desarrollo. En el tema de finanzas se está utilizando mucho, en el tema de seguros también. Ok, creo que hay una pregunta. Permítame un segundo, lo vamos resolviendo de una vez. Ok. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás, por favor. Lo hacemos más interactivo para no solo yo hablar, ¿ok? Perdón. Ok, los contratos digitales, bueno, fueron definidos ya varios años atrás, sí, por Nick Szabo, en el 94 en sí, donde netamente es un conjunto de promesas, ¿sí?, que se especifica de forma digital, netamente que están digitalizados. Y lógicamente son los protocolos o netamente cómo se va a llevar ese contrato físico hacia un proceso digital sin la intervención de un tercero. Y ahí entra el clave, ¿sí?, que este contrato digital tiene un acuerdo en donde se crea, se verifica y se da el cumplimiento de las obligaciones. ¿Ok? Los contratos digitales, como les decía, estos fueron creados directamente como teoría en sí. ¿Ok? No había la tecnología en ese entonces para poder manejar el contrato, darle el seguimiento adecuado y poder crear estas obligaciones o los hitos que les menciono. ¿Ok? Hoy en día con blockchain ya se pueden realizar los mismos, ya se están trabajando en ellos, ¿sí? Y lógicamente la cadena que se maneja con blockchain, el procesamiento que tiene la información y los hitos de control son adecuados para poder cumplir a forma adecuada un contrato. ¿Ok? El código de contrato que se tiene de la solución se relacionan las transacciones completas. Y lógicamente, en el punto que les decía, no participan terceros, no hay un intermediario. Es directo entre las dos personas que normalmente no se conocen, nunca se han visto, pero lógicamente se rigen. Cada uno tiene la visibilidad adecuada de lo que está dentro del contrato, ¿sí? Tienen los hitos y las pautas que se va a tener en el mismo y lógicamente se va a tener una visibilidad completa de lo que se está realizando y se vuelve transparente la solución. ¿Ok? De esta forma se permite registrar, se distribuye la información, se garantiza lo que se está realizando en el mismo y lógicamente se vuelve rastreable y no manipulable. Ese es uno de los puntos claves que maneja la plataforma de blockchain, ¿sí? Y lógicamente esto es lo que está ayudándonos a que muchas más empresas opten por manejar lo que son los contratos digitales, ¿sí? La tecnología como tal está ayudando a reducir lo que son los costos
operativos, ¿ok? Al no tener intermediarios, al bajar el tema del tiempo que se toma en el tema de revisiones de toda la solución, ¿sí? Nos baja mucho los costos operativos. Por ejemplo, hay muchos desafíos más para el tema de implementación de blockchain, ¿sí? La adopción de nuevos tipos de contratos, nuevas soluciones, por ejemplo, para áreas de salud en donde se necesitan. Un tema de un contrato digital no es la cláusula que nos ponen sí, de revisión cuando instalan un software, por ejemplo. Ya un contrato digital es un contrato entre dos personas en donde voy a tener hitos a cumplir. ¿Ok? Los contratos digitales también tienen un potencial muy grande en donde ya se está optando para diferentes verticales de negocio, logística, comercio electrónico, finanzas como tal, que ya las han estado implementando y que ya hay casos de éxito en finanzas y seguros, ¿sí? Y otros sectores, no sé, ustedes han conocido, ya saben de algún sector que está implementando lo que es blockchain. No, nadie ha visto todavía. Ok. Bueno, aquí les pongo un caso, ¿sí? De los acuerdos como tal del estudio que hace Capgemini Consulting Group, que es una consultora, ¿sí? En donde se está verificando que, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, dentro de las transacciones para lo que son los préstamos hipotecarios, hay un valor entre 480 a 960 dólares de lo que es los servicios operativos como tal, ¿sí? Del manejo de un contrato físico. Mientras que movernos hacia un contrato digital, un contrato ya inteligente, ¿sí? En donde se van a ir manejando todos los hitos a través del blockchain, ¿sí? Se tiene una reducción grande de este costo operativo, lo que significaría un rango entre 3 millones a 11 millones anuales, ¿sí? En lo que son costos operativos. Entonces es realmente grande lo que se podría ir ahorrando, ¿sí? En el proceso que se tiene dentro de una solución o dentro de un proceso como tal, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, otras soluciones con los consumidores que pueden ahorrar, por ejemplo, 45 a 90 dólares dentro de las diferentes primas en el adquirir los seguros para los automóviles. ¿Sí? Esto ya sí se ve en el tema de liquidación final, se manejarían 21 mil millones al año en todo el mundo si es que se empiezan a manejar este tipo de contratos digitales dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque los costos operativos normalmente son los costos más altos que se tiene dentro de los contratos o ya de un contrato general. Entonces deben haber realizado temas hipotecarios, deben de haber hecho contratación de servicios puntuales en donde manejan mucha gente en el tema de posto operativo administrativo y el tiempo que puede tomar. Entonces es un tema muy eficiente, ¿sí? El poder enfocarnos hacia los contratos digitales, ¿sí? Para poder reducir este tipo de costos. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta o algún comentario en lo que es el tema de contratos inteligentes. Aquí tengo una pregunta. Con el tema de blockchain como tal no es un término nuevo, ¿sí? Netamente el tema de blockchain es la plataforma en donde se están manejando los contratos digitales, ¿sí? ¿Cómo tú los manejas o cómo tú manejas el contrato digital? ¿Sí? Se establece el contrato digital entre dos puntos, ¿sí? Entre dos personas que pueden o no haberse conocido, ¿sí? Y lo que tú estableces dentro de estos es la causa, ¿sí? De lo que necesitas dentro del contrato, los hitos que se van a dar cumplimiento, y luego tú tienes todo lo que les mencionaba acá. Me voy a regresar un segundo, ¿sí? Que las transacciones, netamente todo lo que es la solución de blockchain, perdón, me voy a regresar nomás, ¿ok? Se pueda manejar todo el procesamiento de la solución, tengas la cadena completa de cómo se está manejando el contrato, que no tengas un cambio, no se pueda hacer cambios sobre el mismo, pero tengas trazabilidad, que veas cómo se va desarrollando entre el punto a punto. ¿Ok? Dentro del contrato digital, por ejemplo, se pueden establecer ciertos hitos de entrega o de cumplimiento de pagos. Esos se van a tener que cumplir a cabalidad en los tiempos adecuados y tú vas a poder ver cómo se van realizando dentro de la plataforma. ¿Ok? Dentro de América Latina, los elementos serían básicos para adoptar contratos de blockchain. Dentro de América Latina tenemos que enfocarnos a las diferentes leyes que se tiene dentro del uso de los contratos digitales. Ya se tienen normativas, sí, para el uso de los mismos.
La cadena o el blockchain como tal es la plataforma que nos va a ayudar a poder generar ese tipo de contratos digitales. ¿Ok? La implementación de blockchain, por ejemplo, necesitaríamos ver una empresa que ya la esté utilizando. Hay empresas en Latinoamérica, conozco en Perú, en Colombia, en México, que ya están haciendo este tipo de soluciones, que ya están haciendo la implementación. Netamente ahí se tiene que hacer un análisis, un diagnóstico de cómo lo voy a presentar, para qué tipo de servicio yo necesito implementar un contrato digital. Al igual que los diferentes contratos físicos que se tienen, tú también puedes generar, por ejemplo, las cláusulas completas de que viene dentro del contrato. Entonces se revisan las mismas son verificadas por ambos sitios, el presenta, perdón, por ambos lados, el que presenta el contrato, el que va a dar el tipo de servicio o la venta, ¿sí? Y lógicamente el adquiriente. Entonces, de esta forma, sí se puede implementar. Lo que se hace es llevar ese contrato físico, establecerlo como digital, ¿sí? Y que tenga los diferentes hitos. Si no se tiene hitos, no viene a ser un contrato inteligente, ¿ok? Porque no tiene no tienes en dónde tú poder ir viendo cómo va avanzando el contrato, ¿ok? Hay empresas que lo realizan, como Pau y nosotros tenemos plataforma para poder hacer la implementación de blockchain en sí, pero lógicamente si necesitamos con un tercero, nosotros nos basamos con nuestros partners para poder cumplir y llevar lo que se está manejando, por ejemplo, en diferentes verticales, como puede ser finanzas, ¿sí? El comercio electrónico como tal, que quiera ya tener una compra, una venta de un servicio y que se quiera manejar con contratos digitales, cómo llevar de la situación existente de lo que tú tienes de un contrato, ¿sí? Hacia el contrato digital. Sí, sí podríamos con ustedes trabajarlo más a detalle si se ve la necesidad ya, por ejemplo, de implementarse en algún sector. ¿Ok? No sé si tienen otra consulta. Ok. Bueno, voy a ir avanzando. El siguiente tema es de la inteligencia artificial para la detección de fraudes y, lógicamente, la protección de realmente la reputación de las organizaciones, de las personas. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tienes un fraude, ya lo categorizas a esa empresa que no es segura, que no la recomiendas para trabajar? Entonces, entran diferentes soluciones para poder mejorar este tipo de detección. ¿Sí? Netamente los comportamientos, hoy en día la inteligencia artificial, y todos lo estamos utilizando, a todos nos afecta. Cuando ustedes deben ver, hay muchos memes, ¿no? Que te dicen, hablé de comprarme algo y ya mi celular me está dando publicidad, me está lanzando publicidad de ese tipo de artículo que mencioné, que lo quiero comprar. ¿Sí? Entonces aquí entra mucho todo lo que es el comportamiento, ¿sí? El comportamiento de las personas, ¿sí? Las preferencias que tienen, y lógicamente las aplicaciones están escuchando, están viendo, analizando la información que tienen para poder guiarte o entregarte la información que tú estás buscando, ¿sí? La inteligencia artificial va aprendiendo, ¿sí? De las diferentes, de la diferente información que toma. Y hoy en día, un ejemplo es la utilizando la gente para cometer, se han ido analizando. Hay un informe de Wall Street Journal en donde se recibe, por ejemplo, ¿sí me están escuchando? Tengo, creo, problemas con internet. ¿Perdón? Me disculpas, pero en un segundo voy a cerrar acá unas aplicaciones para ver que no sea esto lo que me está causando el problema. Ok, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, mejor. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, en Wall Street Journal se lanzó lógicamente un informe en donde hay una estafa a una empresa, ¿sí? Es un ejecutivo de una empresa de Reino Unido en donde recibió una llamada del director general, ¿sí? Diciéndole que tenía que hacer un envío de dinero de $243,000 a un proveedor húngaro. Se realizó la transferencia y luego se detectó que se habían aplicado software
para manipular la voz, ¿sí? Entonces, con la investigación se verificó justamente ello, que había sido una estafa completa. Y, lógicamente, esta empresa perdió el dinero, el seguro que tenían sobre la misma logró restablecer lo mismo, pero ya se dio el tema del fraude. Ahí se verificó que el dinero que se había transferido se movió a diferentes países y lógicamente se siguieron la parte legal, ¿no? Pero ya hubo un tema de uso de inteligencia artificial para el tema de manipular todo lo que es la voz para este CEO. Hay, por ejemplo, casos en donde en Reino Unido se estableció esta plataforma llamada Deepfake, que es netamente cambiar el rostro, sí, poner y cambiarte el rostro hacia un tipo de una celebridad, una persona conocida, o a cualquier persona que tú puedas tener los rasgos completos. Sí, este deepfake es un cambio completo, es un cambio completo de una plataforma. Aquí lo que se hizo es un cambio dentro de una persona hacia la imagen de la reina, ¿sí? Para netamente lanzar un tema de una publicidad, de un tema de Navidad sobre Twitter. Y ahí lo que se dio es que no fue bien tomado esto, ¿sí? Dentro de la comunidad, pero sí ya se vio que se puede realizar este tipo de cambios, ¿sí? Y lógicamente, al tener este tipo de cambios, tú no los notas directamente. Se necesita analizarlos, se necesita ver bien con plataformas y soluciones, poder analizar qué es lo que está pasando. Y ahí entra todo lo que son las plataformas de inteligencia artificial, ¿sí? Ya no podemos distinguirlos nosotros de forma directa, si es que realmente el video o el audio es falso, ya necesitamos de tecnologías, ¿sí? Para verificar si es que realmente es legítimo, ¿sí? Las soluciones de inteligencia artificial, perdón, se basan, bueno, mil disculpas, las soluciones de inteligencia artificial también se basan en inteligencia artificial para poder generar este tipo de plataformas, ¿sí? Hay las redes neuronales del tema del deep learning, ¿sí? En donde se hace análisis del lenguaje de las imágenes, ¿sí? Para poder comprender lo que es audio y video. Y de ahí siguen aprendiendo la inteligencia artificial cómo vulnerar o cómo sacarle provecho, ¿sí? A este tipo de plataformas. Sí, la gente es quien utiliza las soluciones para beneficio, ¿sí? Hay otros que lo utilizan para otro tipo, ¿sí? Ok, entonces el detectar con plataformas de inteligencia artificial qué es los cambios que ha tenido un video, cómo es lo que tiene en cambios de imágenes, es lo que se está utilizando hoy en día y es lo que va a tener auge para el 2030, ¿sí? Invertir o trabajar en soluciones para el tema de identificación de fraudes, ¿ok? Las herramientas como tal, sí, utilizan la inteligencia artificial en sí para la detección, así como para generar los fraudes, se utiliza la misma para la detección de los mismos, sí, el aprendizaje automático que se tiene, sí, dentro de la plataforma y lógicamente los APIs, que serían las conexiones que se tienen a otro tipo de plataformas de tecnología, permiten automatizar este tipo de defensa, hacer mucho más robusto el tema de la detección de los fraudes que se podría tener dentro de la plataforma. ¿Ok? Y lógicamente hay diferentes algoritmos que se llaman algoritmos discriminadores y diferentes modelos para detectar qué es lo que se está utilizando, qué parte de la información es falsa. Hay casos, y he visto algunas publicaciones, en donde parte de la información fue alterada, parte del video fue alterado, no se cambió completamente. Sí se tiene a la persona hablando, se utilizó ciertos cambios para poder modificar lo que se decía o lo que se mostraba, pero identificar hasta qué punto fue alterada la información, rastrearlo desde qué fuente fue, ¿sí? Desde dónde salió el origen y lógicamente cómo se procesó esta información. Ya después es que empiezan a haber temas de delitos digitales, ¿sí? Robo de información, robos de identidad, diferentes procesos que se puedan tener con este tipo de plataformas de antifraudes de detección de inteligencia artificial, se los va a poder ir revisando. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta en lo que son la parte de inteligencia artificial para el tema de detección de fraudes. ¿Nadie? Ok. Bueno, voy a ir avanzando al siguiente tema. Netamente lo que son los sistemas de cómputo para mejorar la privacidad de la información. Nosotros sabemos que hoy en día el tema de Big Data
nos trabaja con muchísima información, ¿sí? Es el manejo de data en forma masiva. Y a diferencia, por ejemplo, del activo más grande que antes teníamos, que era el petróleo, y que no se empieza a agotar, la data no se agota, la data sigue creciendo, la información se sigue almacenando y sigue creciendo. Entonces, vemos que es un tema de potencial lo que se va a manejar en el tema de privacidad de la información, ¿sí? El valor de los datos se ve que dependiendo del escenario, las regiones, las empresas, sí, puede ser muy, muy alto, sí, o muy bajo, dependiendo de cómo se vaya categorizando. Pero para alguien siempre va a tener un valor único, ¿ok? Netamente el intercambio que se tiene con la información dentro de las diferentes empresas, dentro del grupo de personas, sí, se ve que vienen los nuevos desafíos para 2030 en el tema de seguridad de la información y la privacidad de la misma. ¿Ok? La minería de datos, como ustedes saben, impulsa netamente el aprendizaje de cómo tratar la información y qué hacer con la información. Lógicamente ya se tiene muchísima más información día a día. El tema de analítica que se tiene sobre la información es mucho más frecuente. Se trabaja mucho más con la data, se trabaja con toda la data no estructurada y estructurada, ¿sí? En diferentes sectores, tema de salud, comercio, finanzas, ¿sí? Se necesita garantizar que la información que hemos recopilado, cómo la voy a trabajar, cómo voy a estar informando, mostrando este tipo de información y qué es lo que voy a hacer con esa información, qué tipo de uso le voy a dar, qué valor tiene para compartirlo dentro de ya un ecosistema que sigue creciendo. La información que hoy recopilamos, por ejemplo, para un tema de una compra de algún producto, ¿sí? Ese se puede ir hacia otros tipos de negocios, hacia el tema de finanzas para darte un préstamo, hacia salud para poderte guiar cómo sacarle más provecho a las diferentes soluciones, ¿sí? Entonces realmente se empieza a compartir la información entre muchos más sectores, ¿ok? Netamente se vuelve mucho más complejo el trabajar con mucha más información. Hoy en día se tiene mucha más información, más almacenamiento, se tienen más soluciones que se tienen que trabajar y lógicamente no se puede dejar de lado la parte de proteger la información, la privacidad de la misma. Entonces, el trabajar con esa información y qué voy a hacer con la misma es un punto clave dentro de las diferentes tendencias que se tienen en el mercado. ¿Sí? Por ende, las soluciones de protección de data van generando nuevos tipos de tecnología. Sale la nueva tipo de solución que se llama PEC, que es el Privacy Enhancing Computation, que es netamente cómo asegurar la información, una nueva alternativa de desarrollo para la protección de la información. ¿Ok? Estas tecnologías lo que nos buscan, o sea, lo que tratan de ver, es proteger la información, mejorar la privacidad en la misma, ¿sí? Desde todo el proceso, desde que la recopilo, cómo la almaceno, cómo hago las búsquedas de la información y cómo se analiza la misma. ¿Ok? Se buscan en las diferentes etapas proteger la información y que eh, no se vaya a corromper la misma, y no se haga mal uso de la misma información. ¿Sí? Dentro de PEC, lo que netamente son servicios deficientes, con el dato personal se busca también tener la búsqueda del abuso de la información. ¿Sí? Hay empresas que utilizan la información y hacen un resell de la misma y venden ese tipo de información. ¿Cómo se hace el uso efectivo de la información que yo estoy dando, estoy llenando dentro de una plataforma? ¿Sí? ¿Y cuál es el valor empresarial, científico y social que se tendría para la misma? ¿Ok? La data puede trabajarse para diferentes frentes, no solo para el tema comercial. ¿Ok? Tech como tal, este tipo de tecnologías, lo que nos van a trabajar son en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área para el tema de uso de cálculos cifrados de la información, ya no desencriptar la información, sino trabajar con la data encriptada. Esto se llama el homomorphic encryption, ¿sí? Es trabajar con la data encriptada sin desencriptarlos, simplemente es trabajar con información que me va llegando, ¿sí? Para darle un uso, para darle un almacenamiento adecuado, una retención de la misma y una búsqueda de ese tipo de información. ¿Ok? El Federated Learning, que es otro método para poder trabajar con la información, ¿sí? Que se maneje este tipo de información dentro de los servidores de la empresa, se maneje para el tema de un aprendizaje automático y lógicamente luego se pueda compartir hacia el resto de empresas. ¿Qué tipo de información? ¿Cómo se va a compartir la información en sí? ¿Ok? Esto un poco en lo que es el manejo de privacidad de la información, que nuevas tecnologías están saliendo para poder cumplir con el tema de privacidad. No sé si tienen alguna consulta.
¿no? Correcto. Como, Sí, dime. José, una consulta. Sí, dime. Tú sabes, bueno, es bien sabido que los datos continuamente más, mientras estamos escuchando su ponencia, los datos están creciendo de una manera exponencialmente. Pero en Colombia, o sea, yo soy colombiano, ¿cómo nos ayuda el Big Data en sentido, en la parte de salud? Ya, perfecto. Mira, dentro de, por ejemplo, para salud, en lo que son las soluciones de Big Data, tú puedes ir almacenando la información de diferentes casos de enfermedades que se vaya teniendo. ¿Ok? Me voy a ir a un caso específico del Ministerio de Salud que conozco. ¿Ok? Hicieron análisis de nuevas enfermedades que estaban erradicadas, que volvieron a salir, rubiola, entre otras, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hizo? Se fue almacenando la información de estos pacientes y las ubicaciones que se fue teniendo. Esto de forma masiva, ¿no? Empezaron a tener información de que, por ejemplo, en Twitter alguien comentaba, oye, ¿cómo trato este tipo de enfermedad que es una rubiola que ya otra vez ya no se conoce? Entonces, vas recopilando la información de diferentes medios, ¿sí? Hay información que no está organizada, que tú no sabes clasificarla, ¿sí? Que viene de tweets, que viene de comentarios, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, y que no sabes cómo manejarlo, pero que a veces la citan, ya sea solo con el nombre de la enfermedad o como algún síntoma en específico. ¿Cómo serviría para el tema de salud? Es poder identificar en qué zonas, en qué regiones se está presentando este tipo de enfermedad nuevamente y poder tener campañas luego del análisis de la información en qué zonas, lanzar una campaña, por ejemplo, de vacunación y de información hacia los ciudadanos. Entonces, hay como ver con la información que se va recopilando y que se va almacenando, qué tipo de trato se le da a la misma. ¿Ok? Y lógicamente tú ahí lo que tú tienes por debajo es la información de los diferentes ciudadanos, que es el usuario de tweet Ángel 123. ¿Sí? Luego ese lo puedes concatenar y saber que es el usuario con tal correo electrónico y puedes irlos ubicando. Esa es información confidencial, por ejemplo, en el tema de salud, que normalmente en hospitales, el Ministerio de Salud como tal, lo tiene que tratar. No puedes tú exponer a una persona que tuvo tal enfermedad, ¿sí? Pero tú puedes manejar la información de forma privada para poder dar una atención adecuada. No sé si ahí completé tu pregunta, un buen ejemplo que se podría tener en salud. Sí, listo, José, muchas gracias. Ok, perfecto. Sí, bueno, para llegar a ese nivel de trabajo, sí, primero es almacenar la información, como decíamos, es la recopilación de la información, el almacenamiento, la búsqueda y el análisis. Y en el análisis entra cómo trabajar con la información. ¿Ok? Todos estos procesos de lo que se está llevando y hay nuevas plataformas, hay nuevas soluciones que se tienen en el mercado, hay empresas en específico que hacen diferentes soluciones de desarrollo para diferentes empresas, diferentes verticales de negocio y que podrían ir apoyando las nuevas tendencias o las nuevas necesidades que se tengan para uno u otro sector, ¿ok? Okay. Voy a avanzar un poquito más. Los nuevos y mecanismos como tal para la recopilación de datos. Sin tener la recopilación de la información, sin poder tener cómo voy a presentar ese tipo de información, la información realmente se nos vuelve muy complejo, ¿no? En los últimos años se ha visto que hay leyes y reglamentos que se enfocan puntualmente al tema de la recopilación de la data. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay data que es excesiva. En cada lugar que nos piden la misma información, se llena 1000 veces la misma información, ¿verdad? Y lógicamente eso se va almacenando, hay información falsa que se tiene y se tiene que ir protegiendo de cómo recopilo esa información, cómo la almaceno y luego la trato. ¿Sí? Por el tema de Big Data que habíamos mencionado hace un rato también, la estrategia, lógicamente, es equilibrar los mecanismos de la privacidad de la información y cuáles los datos de interés, de qué me sirve tener cierta información o para qué sector me sirve tener la información de si es que un individuo, por ejemplo, tiene o no vehículo, ¿sí? Para qué diferente sector del mercado. Por ejemplo, para seguros puede ser muy útil, para comercio de ciertos tipos de productos, de mascotas, por ejemplo, ¿sí? No va a ser relativo. Entonces, ¿cómo le doy ese trato de información a la información que recopilo yo completamente? ¿Ok?
Dentro de esto es mejorar los niveles de control de cómo yo voy entregando la información, ¿sí? La información personal que me piden, durante cuánto tiempo se va a mantener en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque que le voy a tener a la información que me dan? ¿Y cuál es el consentimiento que el usuario me está dando para yo recopilar la información y luego poderlo utilizar? ¿Sí? Hay empresas que han estado utilizando, por ejemplo, crean su base de datos de información y luego hacen un tema de venta de las mismas. ¿Para qué? Para poder llegar con servicios hacia los usuarios. Entonces, este tipo de mecanismos lo que nos ayuda es verificar cómo voy a controlar la información, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a entregar de la información y qué consentimiento doy sobre la misma? Hay nuevas leyes que van saliendo, ¿sí? Que lógicamente se enfocan en los principios de protección de la información, ¿sí? Netamente en la apertura, en cómo recopilo la información, la transparencia que se tiene para el uso de la misma, para qué estoy entregando la información y en qué la pueden utilizar. Y lógicamente, en qué futuro la van a utilizar. ¿Para qué? ¿Para qué tipo de soluciones quieren ellos manejar mi información? ¿Ok? Sí hay nuevas leyes, marcos normativos que se está teniendo. Para Latinoamérica no he visto una normativa puntual, ¿sí? Los diferentes países tienen ciertas leyes, ¿sí? O normativas del uso de la información privada de los diferentes ciudadanos, pero llegan hasta un punto. En países como Estados Unidos o ya netamente Unión Europea, se tienen normativas puntuales de la recopilación de datos y hay multas muy graves, ¿sí? Muy grandes para quienes incumplen el uso de la data o netamente no detallan en qué se va a utilizar la información de los usuarios. Entonces, en el tema de reglamentos de la protección como tal, por ejemplo, entra el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, ¿sí? Y lógicamente te da las normativas generales de privacidad de la información y seguridad de datos. Por ejemplo, ustedes deben ya escuchar o haber trabajado con lo que son servicios de nube pública, ¿sí? Dentro de la nube pública, las nubes tienen que garantizar, ¿sí? Seguir normativas del trato de la data, de la privacidad de la información. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Por qué se va a utilizar? ¿Y cuál es el fin de la misma? ¿Ok? El trabajar con esa información debe cumplir diferentes normativas. Hay normativas como la ISO, normativas como SOC, ¿sí? Que se deben cumplir y que las diferentes empresas, por ejemplo, la nube pública de Huawei, dan cumplimiento a normativas de manejo de la información y privacidad de datos. ¿Ok? Hay casos, por ejemplo, en el tema de Unión Europea, que se tiene lanzado ya varios años ya el reglamento como tal de protección de datos. Y lógicamente ahí se cumplen lo que les mencionaba, violaciones a el uso de la privacidad de la información. Son más de 281,000 notificaciones, ¿sí? Que se han dado en la misma y que generan un valor muy grande en lo que son multas, ¿sí? Por el mal uso de la información. Para acá, para Latinoamérica, no he visto un caso grande de este tipo, ¿sí? De penalizaciones o multas por el uso de mal o no adecuado de la información. Pero, por ejemplo, la multa más grande que se ha manejado en la Unión Europea por el mal uso de la información recopilada de datos privados fue de 746 millones de euros. ¿Ok? Otros países, ¿sí? Estados Unidos, por ejemplo, ya ha lanzado el plan de acción, que es la Estrategia Federal de Datos 2020, en donde maneja el cómo proteger la integridad de los datos. Manejar el tema de la autenticidad de la transmisión de los datos de un site o de un punto a punto, ¿sí? Y garantizar lógicamente cómo se está almacenando y por qué vigencia se va a tener almacenada la información. ¿Ok? Dentro de las diferentes empresas de tecnología especialmente, se maneja el qué voy a hacer con la información que se tiene y durante qué periodo voy a tener almacenado. Eso tiene que estar claro para que haya consentimiento de los usuarios de en qué se va a utilizar su información y durante qué tiempo. No puede ser una vigencia de perpetuidad, ¿no? Sino que tienen que poner en qué tiempo voy a manejar esa información y para qué la voy a proteger, ¿sí? Hay también diferentes países que han estado lanzando, por ejemplo, los de Emiratos Árabes Unidos, que tienen su ley en específico, que ya está en vigencia. Nueva Zelanda también tiene su ley en específico de protección de datos. Y China ya aprobó la nueva ley el 20 de agosto del 2021, que ya entra en vigencia y está trabajando ya, ¿sí? Netamente la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque hay empresas que utilizan esta información para sacar provecho de la misma. ¿Ok?
Y en el tema, antes de pasar a la hoja de monopolios, nada más en el tema del reglamento, protecciones, ustedes conocen en Colombia, como menciono, ¿conocen qué tipo de normativas están trabajando para la protección de datos? ¿No? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Se pierde la voz. ¿Se perdió la voz de momento? ¿Me disculpas? Ok. Les comentaba un poco, para Colombia, por ejemplo, Huawei, al ser una empresa eh, internacional que tiene múltiples oficinas de representación, nosotros damos cumplimiento a las diferentes normas y leyes de aprobación del manejo de data. ¿Ok? Dentro de nuestra plataforma, por ejemplo, para dar diferentes tipos de servicio, nosotros tenemos que cumplir con la recopilación de la información de los usuarios. Si la recopilación, por ejemplo, es dentro de una operadora, para dar un servicio, yo tengo que tener un acuerdo con nuestro cliente de para qué voy a usar su información. Por ejemplo, si yo tomo información de la red celular, ¿para qué la voy a tomar? Por ejemplo, si es para análisis de cómo está la cobertura, si es que hay errores en el tema de la presentación del servicio, eso va a ser utilizado solo para ello. ¿Sí? ¿Para qué vigencia voy a tener, por ejemplo, para generar reportes? Tengo que tener establecido el tiempo en que se va a manejar. Entonces, Huawei como tal es un ejemplo de una empresa que trabaja en múltiples países, pero que tiene ya una ley interna del manejo de la información y lógicamente esta está amparada para todo lo que es protección de datos para la Unión Europea, cumplimos con las normativas, ¿sí? Para todo lo que es Latinoamérica, cada país tiene su normativa en específico, más o menos detallada, ¿sí? Pero se da el cumplimiento de protección de la información. ¿Ok? Voy avanzando. Ya en el auge de la acción de antimonopolio del dominio de datos, netamente en 2019 en Estados Unidos se lanzó nuevas investigaciones porque muchos de los gigantes tecnológicos acaparaban el mercado dando el tema del manejo de la información, ¿sí? Y violaban el tema de privacidad de los usuarios. ¿Qué es lo que se tenía? Las plataformas digitales como tal, ¿sí? Podían enviarse la información como se desee y poder llegar al usuario con cualquier tipo de comunicación, pese a que yo no lo haya solicitado. Correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas, y lo que estaba violando netamente privacidad hacia el usuario en sí. En Japón también hay un caso grave en el tema del monopolio, entonces se empezó a dar mejoras a la ley, ¿sí? Se aprobó nueva ley el 27 de mayo, en donde se da la transparencia a las plataformas digitales. ¿Sí? Para poder regular cómo se utiliza la información y cómo tienes la privacidad hacia los usuarios, ya sea hacia el contacto o el uso de la misma información para todo lo que son las obligaciones al público de las empresas que se manejan en forma general en Japón. ¿Ok? Y lógicamente hay diferentes leyes en cada país. Hay un caso, por ejemplo, en Alemania que busca tener restricciones en lo que es la competencia, ¿sí? Que no haya un tema de monopolio, cómo se maneje la información, que no sea una empresa la única que está manejando el tema del trabajo de información, por ejemplo, para el tema de un marketing digital, ¿sí? De un sector en específico. Entonces se dan ese tipo de información, se tiene el tema de las normativas para poder ir cubriendo lo que es el tema de monopolio. ¿Ok? Otro punto, por ejemplo, en 2021, ¿sí? El Comité Antimonopolio de China publicó nuevas normativas del tema netamente de plataforma. Sí, son las directrices en sí, como en China no se permite el monopolio completo. Hubo casos grandes, por ejemplo, deben haber ustedes escuchado a Alibaba, sí, es una empresa de servicios, de venta de servicios muy grande dentro de China. Decían que Alibaba como tal acaparaba el mercado en donde no permitía que otras empresas puedan crecer y desarrollar, ya que era un monopolio completo. Entonces, para cubrir este tipo de problemas que se estaban dando, se lanzan nuevas normativas, directrices hasta dónde se puede cumplir. Y lógicamente, al igual que otros tipos de servicios, el antimonopolio es clave para que se pueda dar sostenibilidad a los diferentes negocios
Sí, dentro de las regulaciones como tal, la tendencia global es que se tengan nuevos tipos de reglamentos, nuevos tipos de leyes que eviten el monopolio en el tema del dominio de los datos. Sí, que no sea una sola empresa la que coja la información, analice la misma y pueda hacer uso de ella, sino que se pueda abrir de una forma más adecuada, lógicamente garantizando que no se tenga afectación a la privacidad de los datos ni a las otras leyes que están garantizando el uso del mismo. ¿Ok? A medida que las diferentes leyes de antimonopolio van mejorando, ¿sí? Los usuarios lógicamente buscan más derechos de estarse cubriendo contra las empresas más grandes y lógicamente las empresas más pequeñas puedan competir también. ¿Sí? De esta forma se vuelve mucho más equitativo el tema del mercado y se tiene mucho más oferta de diferentes servicios, ¿no? Ustedes deben haber escuchado, muchas empresas van adquiriendo empresas más pequeñas y lógicamente ganan todo lo que es mercado. Pasó en el tema de Estados Unidos, por ejemplo, con la adquisición de Twitter, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si yo adquiero todas las plataformas de comunicación y yo las centralizo? Yo puedo hacer lo que yo quiera dentro de lo que puedo publicitar, ¿no es cierto? Ustedes cuando están en un Facebook, en un Instagram, de repente ya tienen publicidad de todo lo que ustedes no han pedido, pero ya la tienen ahí. Entonces, este tipo de controles que se podría tener si es que tienes otras opciones de servicios. ¿Ok? Y ya en un ecosistema completo, lo que se está buscando con este tipo de leyes es lógicamente generar un ecosistema mucho más confiable, mucho más saludable, ¿sí? Verificando y dando controles a los que es la violación de seguridad de la información, ¿sí? Que se tengan muchas más oportunidades, mucha más competencia justa, ¿sí? Y lógicamente evitar el tema de los abusos y temas de uso ilegal del tema de datos personales. Entonces, con esto hay un poco más de controles. Todo lo que son normativas y la aplicación de las mismas es clave para el tema de desarrollo en lo que es inteligencia artificial y plataformas dentro de lo que es 2030. ¿Sí? Se tiene mucho trabajo, más que no solo las plataformas, ¿sí? Se tiene también todo lo que son las directivas y normativas para poder cumplirlos. ¿Ok? Ok. Bueno, en el tema puntual o ya como verificación completa de lo que se está buscando como confianza digital para 2030, es netamente mejorar la privacidad de la información. Sí, en más de 50 nuevos escenarios se tiene que garantizar cómo voy a tener mi privacidad de la información y el acceso a la misma. Y lógicamente ya se tiene un crecimiento grande en el tema del uso de blockchain como plataforma o tecnología para poder adoptar, por ejemplo, lo que son los contratos digitales. 85% de las organizaciones se tiene que ya para 2030 tendrán todo lo que es el manejo de blockchain para sus procesos. ¿Ok? Entonces se tiene ya que ir verificando cómo voy a ir yo aprovisionando este tipo de servicios, ¿sí? Cómo voy a ir yo mostrando este tipo de nuevas soluciones, pasarme ya de un entorno tradicional hacia las nuevas tecnologías que me facilitarían en mejorar mis tiempos, sí, por ejemplo, en poder darle un servicio, pero darle un servicio adecuado, incluso con el tema de contratación y firma de contrato, y lógicamente con las plataformas nuevas. ¿Ok? Y un poco para conclusiones ya de la presentación, en 2030 netamente está enfocado a que blockchain sea parte integral de las diferentes empresas, ¿sí? Y que la inteligencia artificial nos ayude a los diferentes usuarios en trabajar mejor con lo que tenemos, ¿sí? La inteligencia artificial nos enfoca a dar mejoras al tema de seguridad, ¿sí? Evitar falsificaciones digitales, mejorar el tema de las soluciones, notificaciones que no sean falsas, que realmente sea mucho más efectivo el cómo garantizar la reducción de riesgos dentro de robo de datos que se tendría dentro de la plataforma. La inteligencia artificial también nos está sirviendo para hacer el tracking o verificar cómo está la trazabilidad de los fraudes cuando hay un delito. Y entonces nos va a ayudar a, lógicamente, encontrar a quienes están generando este tipo de fraudes. ¿Sí? Las TEC son las plataformas netamente de privacidad, las tecnologías nuevas, ¿sí? El tema del trabajo con cifrado de la información, ¿sí? Que se siga manejando el mismo, que se vaya optimizando y lógicamente que tenga un flujo completo para la protección de la privacidad de la data. ¿Sí? Huawei prevé que para el 2030, ¿sí? Las tecnologías de seguridad se utilizarán más del 50% en los diferentes escenarios. Dentro ya de las diferentes soluciones ya se tiene diferentes escenarios de
de seguridad mejorada, ¿sí? Huawei está lanzando, por ejemplo, nuevos tipos de plataformas, diferentes empresas lanzan nuevos tipos de soluciones que se van incorporando ya a los procesos existentes de recopilación de datos, ¿sí? Por ejemplo, la utilización de PECs dentro de la recopilación de la información para una empresa de cadena de suministros, para una empresa de microfinanzas, ¿sí? Cómo voy a recopilar la información, pero ya teniendo normativas de seguridad. ¿Sí? Y lógicamente, por lo que les mencionaba de que 85% de empresas ya hayan adoptado netamente lo que son tecnologías blockchain. ¿Sí? Netamente lo que vemos que para 2030, ya en el futuro que estamos revisando, las leyes y regulaciones son claves para el tema de evitar que se maneje de forma inadecuada la información y que se tenga un monopolio de todo lo que es la acción sobre la data en los diferentes países. Lógicamente hay un trabajo que realizarse, por ejemplo, para países en todo lo que es Latinoamérica, entra mucho la parte de gobierno, de cómo se van a implementar nuevos tipos de leyes, ¿no? Acá en Ecuador, les hago el caso, está el Ministerio de Telecomunicaciones que rige ciertas leyes para las diferentes operadoras, que son quienes se encargan de garantizar que la información, incluso que las operadoras la toman, se esté cumpliendo de forma adecuada. Pero hay otras entidades en donde se está trabajando también para garantizar la información. Ok. Y lógicamente generar la confianza entre organizaciones e individuos en los procesos que te van a ir tomando. Ok, un poco de como conclusiones de las soluciones en sí. No sé si tienen alguna consulta. No sé si tienen alguna consulta. Hola, hola, ¿se me escuchan? Hola, ¿se me escuchan? Yo te escucho, José. Ok, perfecto. Sí, les comentaba un poco, no sé si tienen alguna consulta, netamente es lo que se tienden en lo que son las diferentes soluciones. Veo que hay una pregunta dentro del chat. Me dicen, ¿qué país considera que llevará la batuta para el año 2030 todas esas tecnologías? Dentro de lo que son las diferentes tecnologías ya de adopción, quienes hacen mucho desarrollo o quienes están llevando el auge es Unión Europea, ¿sí? Al tener un grupo o ser un grupo de países, del desarrollo del tipo de legislación o reglamentos que se tiene hacia las tendencias de las plataformas, ellos dan mucho auge, ¿no? Y son quienes han estado implementando de una mejor forma todas. Estados Unidos también puede liberar diferentes tipos de tecnologías. Ellos normalmente se enfocan a tenerlas de tema primero para Estados Unidos y luego las lanzan de forma general, ¿sí? Pero en lo que son diferentes tipos de desarrollo de soluciones, yo diría que Unión Europea es quienes van a aportar de mejor forma en todo lo que es las plataformas en sí. No sé si tienen otra consulta. Bueno, de mi parte, agradecerte porque tuvo la ponencia muy entretenida, excelente, te felicito. Gracias. ¿Qué más puedo decir? Un saludo acá desde Colombia, Barranquilla. Actualmente yo soy aprendicena y te agradezco que compartas tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo. Yo a través de Rocío voy a ver si les podemos hacer llegar la presentación para que ustedes tengan un poquito también de feedback cuando necesiten revisarla. Igual estoy a las órdenes, les voy a poner aquí mi correo electrónico en el chat. Cualquier cosa que ustedes tengan, necesiten o quieran verificar, por ejemplo, para enfocarse a implementar este tipo de soluciones, ya para tomarlas, por ejemplo, blockchain, que ya es algo que se viene y que se van a necesitar las diferentes empresas, a las órdenes podemos como Huawei apoyarlos y con nuestros partners de la misma forma, ¿no? José Francisco, habla Juan ¿Sí? Fernando de acá de Medellín. Una ¿Cómo estás, pequeña, Jorge? muy bien, y vos, por acá con mucho frío, pero ahí vamos. José Francisco, Okay. es que tengo una pregunta sobre lo que estabas hablando acerca
de la información, que es muy importante, en las propiedades horizontales. ¿Cómo funciona esa información y cómo se maneja esos procesos de información? Porque aquí hay de todo. Pues yo vi una propiedad horizontal, entonces hay cámaras, hay videos, hay información, hay muchas cosas, ¿cierto? ¿Cómo se manejaría esa estructura que ha planteado pues en todo el proceso de la conferencia? Gracias, Javier. Mira, Juan, bueno, dentro de lo que son las diferentes soluciones, cuando tú estás trabajando con múltiples tipos de información, ¿sí? Tú puedes tener texto, puedes tener videos, almacenamiento, ¿cómo tú lo vas almacenando? ¿Desde dónde se toma? ¿Sí? Este tipo de información, lo que entra es un análisis general. Pues te decía, la recopilación de la información en sí es uno de los puntos claves. ¿Cómo yo voy a recopilar esa información? ¿Desde dónde viene? ¿Y qué voy a hacer con ese tipo de información? Te hago una pregunta. ¿Para qué tú utilizas la información que estás teniendo en este momento? Por ejemplo, los videos, las imágenes que me mencionaste. Bueno, los videos se utilizan para sancionar a los diferentes copropietarios porque pasó el perro y dejó el popó y no lo recogieron, ejemplo, ¿cierto? O en el caso de que llegó el propietario a horas no adecuadas en la noche a hacer ruido. Entonces, para eso es el video. Pero también, Okay. pero también hay dificultades en otra cosa que también quería manifestarle. Y es, por ejemplo, hasta qué punto la información, nosotros tenemos unas cámaras que están por fuera de la unidad. Hay un robo o un choque y viene la policía, muéstrame el video. ¿Cómo nosotros podemos manejar esa información? O sea, nosotros tenemos la potestad de entregarle la información así tan fácilmente a esa persona, que el video, que tal cosa, porque eso es otra situación. Información que nos pidan externamente e información que manejemos internamente. Son dos tipos de información. Claro. Sí, te entiendo. Mira, bueno, dentro del manejo de la información, por ejemplo, en este tema de los videos, normalmente las normativas, el reglamento, te permite de que tú no puedas entregar esa información así, porque te la pidieron y está. Hay un tema colaborativo que se maneja cuando se necesita información o videos para poder llegar a, por ejemplo, un tema de un robo, como me mencionaste. Hay temas de integraciones, por ejemplo, que es lo que se está buscando, ¿sí? Por ejemplo, que policía que, por ejemplo, el tema de bomberos tenga acceso a este tipo de soluciones que están implementadas de forma interna, ¿sí? Para poder disparar automáticamente una llamada de emergencia. ¿Ok? Entonces, cuando hay un robo, automáticamente se dispare una alarma hacia la policía, por ejemplo, ¿sí? Y no tengas que hacerlo de forma manual. Entonces, ese tipo de integraciones que serían los apps son lo que te serviría para estos casos. Ya cómo trabajarlo con la información depende mucho de cómo tú hayas tenido tus cláusulas. Cuando tú manejas la información de forma interna, ¿sí? Tú tienes que, por ejemplo, para los copropietarios que están viviendo dentro del condominio, por ejemplo, tú tienes que informarles para qué vas a utilizar la información y ellos tienen que darte la aceptación de este tipo, ¿ok? Del uso de la información. Entonces, puede haber diferentes formas de colaboración y uso de la misma, dependiendo de para qué tú notificaste que te va a utilizar la información. Información me refiero ya al video, las imágenes o lo que tú puedas tener recopilado. ¿Ok? Entonces hay diferentes opciones que se podría tener dependiendo de lo que tú estés buscando. Por ejemplo, si tú ya quieres manejar el tema de, tú me decías, temas de sanciones, tú puedes tener el tema de todas las normativas internas de convivencia del conjunto, ¿sí? Que tú les puedes decir, miren, estas son las normativas que si el perro, el caso que me decías del perro no hizo sus necesidades en donde debía, lógicamente tú estás incumpliendo tal normativa, aquí te mando el video por forma correo electrónico, por ejemplo, con un link del video en donde se está incumpliendo y tú tienes una sanción si es que es un tema de sanción dentro de las normativas, digamos, de convivencia. Entonces hay opciones de cómo se puede ir manejando dependiendo a qué buscas tú hacer con la información. O sea que uno le tiene que informar a los diferentes copropietarios cómo va a ser el mecanismo para hacer la sanción, Sí. mediante qué proceso se van a hacer. Ah, correcto. Correcto. Tú tienes que notificar completo. ¿Por qué?
porque de otra forma tú estás incumpliendo en el tema de qué es lo que vas a hacer con ese tipo de información y va parte de lo que son las normativas de privacidad de la misma. Entonces, el momento que tú le digas, miren, esto se va a manejar de esta forma y está escrito está escrito, digamos, en el reglamento completo, ya nadie puede quejarse, porque acuérdate que dicen algo, que el desconocimiento de la ley no exime persona alguna. Quiere decir que si no sabías, no es que yo puedo hacer lo que quiera, no que está ahí y lo puedes consultar. Y si los das más fácil para que puedan acceder, luego esas mismas normativas, toda esa información, tú la puedes subir, por ejemplo, en una página web interna, en donde den un clic en los usuarios y puedan bajar el reglamento. Y todos los tienen a la mano. De esa forma tú evitas que personas te digan, no, yo no sabía, yo no estaba al tanto, todos tienen que saberlo. Te voy a mostrar algo. Por nosotros dentro de Huawei, por ejemplo, esta es una normativa del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Del reglamento interno, y nosotros podemos escanearlo en cualquier momento para leerla. Entonces son temas puntuales que te facilita poder poner un tema de convivencia y cumplir con las normativas, pero tú tienes la obligación de poder compartir la información. Entonces, si ya la tienes, es cómo recopilarla y cómo mostrarla ya total. Muchas gracias, José. Por aquí hay un compañero que está haciendo una pregunta, Franklin Castillo. Dice, en caso de que tu información sea vulnerada de una base de datos de un banco, ¿qué se debería hacer? Bueno, ahí hay ciertas normativas de banca en donde están, por ejemplo, ya se tiene el pauta de cómo se va a trabajar. Entonces, ahí realmente es llevar, primero se tiene que declarar con el banco te tiene que mostrar cuál es el procedimiento adecuado. Ya hay instituciones, por ejemplo, que dan protección a los usuarios, ¿sí? Entonces, tiene que ver esos puntos. Más que nada, no ven cómo se aplicaría en sí. Se fue. José, no se escucha. Igual y verificar, ¿ok? Ya. Ok, no sé si tienen otra función. José, la respuesta que diste no se escuchó. Disculpa. Oh, mil disculpas, no me escucharon. Les mencionaba que, por ejemplo, cuando hay un caso de información que se vulnera en una base de datos de un banco, ya entran temas legales, que el banco está protegido para ese tema de la información, ¿ok? Entonces hay entidades de control, por ejemplo, acá en Ecuador ahí está la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Que rige ciertas normativas del trabajo de los bancos cuando ya ha habido un problema que la base de datos justamente es la información crítica que tú tendrías, pero cuando ya hay fraudes, por ejemplo, transacciones que no se han realizado, ya entra un tema penal. Entonces, hasta el punto de control se tendría que verificar con lo que son las entidades de control de cada país que rigen para los bancos. Muchas gracias, José Francisco. Ok, perfecto. No sé si tienen otra consulta. Bueno, entonces yo les agradezco mucho por su tiempo para esta presentación. Podemos acceder a la presentación que hiciste, José Francisco. Se la puedes pasar a Rocío para que nos la pasen a nosotros. Dices que no. Rocío, ahí me preguntan sobre el tema de la asistencia. Sí. Rocío, no se te escucha. Y José, que si le pasas la presentación a Rocío para que nos la pase a nosotros, los Sí, no se asistentes. preocupen. Listo, gracias. Sí, con Rocío yo lo coordino, no se preocupen. Rocío, no se te escucha.
José Deme un Francisco, segundo, voy a contactarme. Sí, dime. es que Rocío tiene problemas de comunicación desde que empezamos. Ese es el problema. Sí, sí, bueno, no se preocupen, yo voy a hacer un tema de una exportación de los asistentes. Con eso vería quiénes están y yo le paso a Rocío, ¿les parece? Sí, está bien. Puedes tomarlo, ¿sabe de dónde? De los participantes. Y le tomas Sí, sí, de los un participantes. pantallazo. Ahí lo tomo el screenshot Exacto. y yo le paso a Rocío y con ella mismo le daríamos llegar la presentación. Jorge, Se te escucha entrecortado. les dejé un link en los Ahora comentarios sí. para que puedan pasar ahí su asistencia. Ah, ok, ahí sí te escucho bien. No sé si el resto sí lo escucho. El Sí. enlace, link de asistencia, por favor. Sí, Rocío, ya lo vimos. Gracias, gracias, José. Listo, muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Yeah.